Conversando sobre la ampliación de este plazo para que las ISAPRES puedan cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Tenemos contacto hasta ahora con el senador de Revolución Democrática, que es integrante además de la Comisión del Senado, Juan Ignacio Latorre. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por el contacto. Senador, ayer cuando escuchábamos a la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su vocera, insistía en que hasta el momento ellos no habían recibido información respecto a de qué manera se iba a implementar, incluso de los montos, pero tal vez ahí hacía un punto diciendo que no era... la Corte Suprema no tenía por qué opinar respecto a aquello, incluso a establecer cuál era el monto, pero sí enfatizaba en el cumplimiento del fallo y acepta esta extensión. ¿Qué va a pasar durante estos 6 meses? ¿Qué debiese ocurrir? Y cómo además también esto va a estar en el fondo en coordinación, o más bien en paralelo a la discusión de la ley corta, que puede que tome más tiempo que estos 6 meses, que este plazo que estableció la Corte Suprema. ¿Qué pasaría ahí? Sí, a ver, yo primero valoro que la Corte Suprema se haya abierto a ampliar el plazo a 6 meses, lo que nos da un tiempo de tramitación razonable, creo yo, para un problema que es urgente, de dar certeza sobre todo a las personas, ¿no? A las personas, los millones de personas que se atienden, o sea, que son usuarias de ISAPRES y además se atienden en clínicas privadas, dar certeza de que no se van a interrumpir sus prestaciones de servicio. Eso creo que es muy importante, y al mismo tiempo la implementación del fallo, ¿no? Sin perdonazos, como ha dicho el presidente Boric, como ha dicho el comité político del gobierno, la ministra, sin perdonazo, pero al mismo tiempo buscando responsablemente, ¿no? Responsablemente la gobernabilidad del sistema. Nosotros, porque se ha instalado mucha caricatura acá, nosotros en nuestro programa de gobierno en ningún caso está la quiebra o el término de las ISAPRES. Lo que nosotros planteamos como un camino gradual es que Chile vaya avanzando a lo que ocurre en la gran mayoría de los países desarrollados de la OECD, donde los seguros privados son seguros complementarios, son seguros de segundo piso, como se llama, y por tanto la cotización obligatoria va a la seguridad social, va a un fondo solidario de salud, de financiamiento de la salud. Pero bueno, eso ya es parte senador, pero sería de la importante reforma. detenernos ahí, porque ese es un argumento que se lo escuchamos, bueno, de alguna manera también las propias ISAPRES, la respuesta dicen acá, se está utilizando a los pacientes, a las personas que son parte del sistema como una herramienta política. Hacen varios puntos en que al final, en esa respuesta que ellos dieron, y por eso me parece pertinente detenernos ahí, como que en el fondo hay una intención política del gobierno de que las ISAPRES no existan. Y no solo lo hace el gremio, sino el propio presidente de la UDI, el senador Macaya, como que insiste en aquello, que aquí hay como un afán de estatizar a las ISAPRES. ¿Qué responde a este punto? Y se hace alusión, lo escuchábamos ayer el propio senador también Macaya, a que esto estaría en el programa de gobierno. No, eso es falso y creo que es una caricatura. Nosotros no planteamos el término de las ISAPRES, sino que pasen a ser seguros privados complementarios de segundo piso. Si nosotros quisiéramos que las ISAPRES se caigan, quiebren, sería muy simple. Acá sería implementar de la noche a la mañana, ¿no?, el fallo de la Corte Suprema y punto. Y con eso quiebran las ISAPRES al día siguiente, ¿no? Si ese fuera el interés nuestro. Y por tanto, lo que hemos planteado, el gobierno, lo que ha planteado, luego de mucho diálogo y de también recoger información de cuánto es la deuda, estamos hablando de cerca de 1.400 millones de dólares. O sea, no perdamos de vista que acá las ISAPRES se han aprovechado, ¿no? Han abusado de sus usuarios, cobrando de manera excesiva. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares, o sea, y tienen que devolver ese dinero según el fallo de la Corte Suprema, y al mismo tiempo tienen que bajar sus precios, ¿no?, de los planes, y eso lo tienen que bajar inmediatamente. Entonces, si nosotros quisiéramos que quiebren, tendríamos que decirle a las ISAPRES: hagan estas dos cosas de manera inmediata, bajen sus planes y devuelvan los 1.400 millones de dólares. Y con eso las ISAPRES quiebran, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivencia en el sistema. Y ahí tomaríamos el control, el Estado toma el control de las clínicas, porque además hay una integración vertical de las ISAPRES con las clínicas, y por tanto estatizamos el sistema, como dice Macaya. Eso no es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es: cumplan el fallo, porque en Chile los fallos se cumplen, ¿no? El Estado de Derecho es básico, la Corte Suprema le está diciendo a las ISAPRES: devuelvan el dinero, bajen sus planes,
Y nosotros estamos diciendo en un plazo razonable, definan su plan de pago, pero una vez aprobada la ley corta, que yo espero que sea antes de los 6 meses, las personas se van a ver beneficiadas inmediatamente de la reducción de los planes, la baja de los planes, ¿no? Eso es inmediato. Pero el plan de pago es gradual y va a depender de cada situación financiera, por decirlo así, de las ISAPRES, lo cual creo yo es una manera responsable de darle certeza a las personas por un lado y luego al mismo sistema sanitario, es decir, que la gente no pague las consecuencias de los abusos de las ISAPRES, es decir, la gente que se atiende en clínicas, que tiene enfermedades complejas, graves, que tiene hospitalizaciones o tratamientos, que no van a dejar de tener esos tratamientos. Claro. Senador, bueno, primero ya, y en eso incluso uno entiende que hay un consenso, y se lo he escuchado también a parlamentarios desde la derecha decir que aquí no va a haber un salvataje. Las ISAPRES también dicen no queremos un salvataje. Bueno, pero el tema está en como la retórica que se ha utilizado por parte de las ISAPRES para hacer el punto, por ejemplo, la propuesta del gobierno de la ley corta. Ellos hablaron de una caída del sistema, hablaron de engaño, que no hay ninguna factibilidad, que esto lo único que busca es un monopolio estatal, que daña el acceso a la salud a todos los chilenos, y eso obviamente generó una respuesta. Escuchábamos a la misma vocera de gobierno hablar de desfachatez, al ministro de Justicia también insistir en que aquí hay un fallo que se debe cumplir. La Corte Suprema ayer también reafirmó ese punto. El tema es, ¿qué ocurre si en estos 6 meses no se logra un acuerdo? Porque hasta ahora lo que más hemos escuchado parte de la ISAPRE es que ellos no tienen ninguna capacidad, es lo que ellos están planteando, de poder hacer esta devolución. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Desacato si es que no cumplen con el plazo? Porque hay un fallo. Claro, sí. A ver, si no cumplen con el plazo o la derecha vota en contra en el Congreso de la ley corta, queriendo hacer un punto político, claro, ponen en riesgo efectivamente que los plazos ya no sean consensuados, por decirlo así, para la devolución del dinero, sino que tenga que implementarse inmediatamente. Y con eso, claro, ponen en riesgo la caída del sistema de ISAPRES. Por tanto, yo mi recomendación le diría a las ISAPRES, dada el comportamiento abusivo que han tenido por años, si esto se viene anunciando hace mucho tiempo, la tabla de factores se debió haber modificado hace mucho tiempo. Ha habido inacción legislativa también. Los gobiernos anteriores y el Parlamento de los años anteriores tampoco tuvo voluntad política para regular esto, pese a que la judicialización viene desde el año 2010 y han venido distintos, y la misma Corte Suprema lo venía diciendo hace mucho tiempo, decía, por favor, regulen este asunto, porque nos tienen saturados de casos judiciales. O sea, acá hay un antecedente muy importante del comportamiento abusivo de las ISAPRES. Yo les diría, bajen un cambio, bajen el tono, si quieren de alguna manera tener un fallo, o sea, digamos, el acatamiento del fallo de la Corte Suprema de manera razonable, que permitan seguir viviendo, ¿no? Que permitan seguir siendo seguros privados, pero yo creo que la gran pregunta de fondo que se viene en adelante a partir de esta situación, que no es en la ley corta, eso no es la reforma a la salud, pero la discusión que se viene para adelante es cómo Chile tiene un seguro universal de salud que garantice la seguridad social a la salud como derecho social, y que las personas que tienen más dinero, que son las que normalmente están en estos seguros privados, que en Chile es alrededor del menos del 20%, puedan ser seguros complementarios y puedan tener un espacio en el sistema sanitario. Nadie está diciendo acá que va a haber solo un sistema público, para nada. Estamos hablando de un sistema mixto, pero con una base de seguridad social como ocurre en los países desarrollados. Esto que se implementó en dictadura y se ha seguido administrando en democracia es una anormalidad para los países desarrollados, lo que vivimos en Chile. Y menos aún lo que pretenden las ISAPRES, que es devolver menos dinero del que deben, eso sería robarle a la gente, devolver menos dinero del que deben, y en plazos además muy extendidos, digamos. Esto es lo que quisieran las ISAPRES. Claro, usted dice que ese debate también debiese venir, pero primero está obviamente la posibilidad de destrabar este problema que hay con la exigencia que se hace un cumplimiento de un fallo, y la posición también del gremio de la ISAPRES decir que hasta el momento ellos no tendrían esa capacidad. Dicho eso, cuando hablamos de este plazo que se extiende, lo que entendemos es que ahí se va a buscar la fórmula para poder hacer esa devolución. Entendemos que serían a través de excedentes, o sea, no es que a uno le llegue un monto, a pesar de que ya hay varios cálculos que circulan y mucha gente precisamente lo está haciendo.
Se habla de plazos, o sea, puede que las ISAPRES, por ejemplo, demoren, no sé, 10, 20, 15 años, puede que lo hagan a través, por ejemplo, de adecuaciones en los planes. ¿Es esa una de las fórmulas que se podría buscar en la manera de implementar este fallo? Pueden haber distintas fórmulas. Lo que se les ha pedido a las ISAPRES es que ellas saben cuánto deben y la superintendencia también sabe. Esos datos ya los tiene la superintendencia. Ojo, y para explicarle a la gente que nos está viendo, la superintendencia es un organismo autónomo del sistema, no es del gobierno, ¿no? Es un organismo autónomo que tiene por fin fiscalizar, entre otras, ¿no? La atención, los seguros privados, la atención en las clínicas, etc. Y por tanto, la superintendencia va a ser la contraparte de las ISAPRES respecto a el plan de pago que propongan, es decir, si es que están engañando, por decirlo así, dicen, no, yo debo menos plata de la... Y ahí cada ISAPRE es distinta, ojo, acá no hay un bloque homogéneo, cada ISAPRE es distinta, Sí, en tamaño, tienen distinto, en además, capacidad deuda. financiera. Exacto, hay unas que tienen más deuda, otras menos, etc. Y por tanto, cada ISAPRE tendrá que proponer un plan de pago, pero respetando el fallo. Eso quiere decir dos cosas: bajar por las tablas de factores, bajar los planes de manera inmediata. Eso se tiene que hacer ahora, se debió haber hecho hace por lo menos 3 años atrás, si no lo han hecho. Eso sería lo primero. Y sobre lo primero, un plan de pago. Y ese plan de pago puede tener distintos plazos. Efectivamente puede tener distintos plazos para distintas ISAPRES, pero la superintendencia será la que dirá ok, o la que rechazará ese plan de pago y tendrá que reformularlo. Y podrá tener, como dice usted, en algunos casos devolución de dinero, en otros casos pueden ser vía prestaciones, o sea, pueden haber distintas modalidades, ¿no? El tema es que cumplan el fallo y le devuelvan a la gente lo que han cobrado de manera excesiva. Senador, y en un plazo en que ellas mismas van a definir. Claro, y eso es lo que de alguna manera va a empezar ahora la discusión y el debate, pensando en esta extensión que dio la Corte Suprema. Vamos a quedar muy pendientes, es un tema relevante, pero quiero llevarlo también a toda esta semana donde el oficialismo ha estado encontrándose como una forma además de responder y de buscar una posición después de la elección del día domingo, sobre todo de la agenda legislativa, de reformas que son emblemáticas, de buscar precisamente esas mayorías que hoy no tienen en el Congreso para poder seguir avanzando. Pero este debate en cómo superar la idea de las dos almas o estas diferencias que pueden existir, y algunos dicen tiene que haber un gran bloque progresista que incluso podría llegar hasta la democracia cristiana. Hay otros que han dicho, por lo menos el Frente Amplio podría partir por convertirse en un solo partido. ¿Cómo lo analiza y qué tan presente va a estar ese debate de cómo materializar algo que por lo menos en el discurso y la intención entendemos que está, que es una mayor unidad y ya superar este tema de las dos almas entre socialismo democrático, por ejemplo, y Frente Amplio? Sí, a ver, yo creo que el llamado a la unidad es muy claro y el presidente insiste en aquello en la última reunión en Cerro Castillo, y yo creo que hay bastante conciencia en los partidos que forman parte de la alianza de gobierno en que hay que superar esta lógica de las dos almas, los dos bloques iniciales, más aún con el escenario de amenaza que tenemos hoy de la arremetida y el auge de la ultraderecha. O sea, la única manera de enfrentar esa arremetida y de frenar, ¿no?, el auge de la ultraderecha es con la mayor unidad posible. Y eso yo creo que ya en la última elección ya se superaron los dos bloques iniciales. En el fondo hubo dos bloques distintos, en el fondo, ¿no? Unidad para Chile fue con el PS, los liberales y toda Prodignidad. Pero se entiende que aquí se quiere ir a algo más allá de lo electoral, sino algo ya como un partido, sí, como otra fuerza política, como un rediseño. Por lo menos se lo hemos escuchado desde el Frente Amplio, Noam Titelman, lo ha planteado insistentemente. Hay otros sectores, desde, por ejemplo, ya el socialismo, que dicen que es el momento de transformarse en una fuerza política, no solo en un pacto electoral que pueda buscar como ciertas afinidades, sino más bien aquí un gran conglomerado. Sí, yo veo difícil, dada la estructura de partidos de Chile, que todos los partidos que hoy día formamos parte de la alianza de gobierno seamos uno solo. Eso lo veo muy difícil. ¿Y el Frente Amplio, al menos? Bueno, esa es una discusión, nosotros lo hemos dado en Revolución Democrática en el Congreso Estratégico, una discusión muy interesante hace poquitos meses atrás, y definimos que al menos este año 2023 no vamos a abrir esa posibilidad, pero que sí se deja abierto para más adelante. Y yo creo que esas conversaciones pueden derivar, sobre todo viendo si hay nueva constitución, si hay nuevos requisitos para
para la sobrevivencia de los partidos, si el mismo sistema electoral se mantiene, claramente el competir, fuerzas que son similares, por audiencias que son similares también, pierdes la capacidad de representación. Entonces, bueno, esa es una discusión que yo diría en el Frente Amplio puede estar abierta de manera colectiva. Acá no hay ningún dirigente que quiera decir esto se hace de la noche a la mañana. Esto es una discusión colectiva con las distintas orgánicas que hoy día forman parte del Frente Amplio. Otra discusión es la que está teniendo también el mundo de la socialdemocracia chilena, PS, PPD, radicales, que siempre han hablado como de armar un partido socialdemócrata, pero bueno, eso lo verán ellos. Pero el tema es la unidad de coalición. Yo diría ya superar esta lógica de los dos bloques iniciales, que además eran pactos electorales inicialmente. Tampoco es que veníamos funcionando como coaliciones políticas de manera muy sistemática o muy profunda. Entonces, yo diría, hoy día hay bastante conciencia en la necesidad de avanzar en la unidad. Y sobre la ADC, yo creo que hay una conversación distinta, porque ahí sí entendemos que hay que tener una política hacia la democracia cristiana, pero también respetando sus procesos internos. La ADC ha definido públicamente y en sus órganos internos que ellos no quieren ser un partido oficialista de gobierno, pero sí quieren establecer una política de colaboración con autonomía, es decir, desde fuera del gobierno. Y eso implica colaboración en algunas agendas, autonomía en otras, y ir conversando un posible diseño de alianza electoral para el próximo año, donde la ADC tiene intereses en sus municipios, porque tiene hartos municipios como partido, pero también puede ser de mutuo beneficio, y eso es perfectamente posible. Insisto, respetando los procesos internos. La ADC ha sido un partido bien terremoteado también últimamente, con quiebres de senadores, diputados, con gente que se les ha ido. Entonces también entiendo que no ha sido fácil para ellos esto, pero nosotros creemos también que, y se lo hemos dicho a la democracia cristiana, si ellos siguen en una lógica de camino propio, también tienen el riesgo de terminar desapareciendo el sistema político. Pero bueno, esas son conversaciones que están abiertas, y creemos que después de las elecciones del domingo, donde hubo una tesis también del mundo de la ADC de buscar el electorado de centro, ¿no?, de ampliar esta base de apoyo hacia el centro, también fracasó. No solo les fue mal electoralmente, sino que no tuvieron ningún representante en el órgano constituyente que comienza en junio. Por tanto, bueno, ellos también están haciendo sus análisis, su autocrítica, etcétera. Ya, entonces usted dice que no se descarta que el Frente Amplio se transforme en un gran partido político, pero siempre esa discusión se va a dar ya en 2024, no sería este año, según lo que usted nos explica. Se deja abierta la discusión, al menos desde Revolución Democrática. Es lo que nosotros definimos como Congreso Estratégico, lo dejamos abierto, estamos abiertos a esa discusión, pero para más adelante, y no se descarta. Senador, le agradecemos el tiempo para abordar todos estos temas. Que esté muy bien, buenos días. Gracias, buen día, que esté bien.